Una radiografía ambiental del Ecuador. Eso es lo que hace Nicole Landín Jurado, periodista de Revista Vistazo, quien nos acompaña en este segmento, y nos gusta poder hablar del tema porque ella realiza un reportaje, nos cuenta los datos que ella consiguió, las conclusiones a las que llegó, y hoy no es la diferencia. Nicole, bienvenida. No te estoy escuchando. ¿Hay algo que está pasando ¿No? internamente? A ver, intentemos tu saludo otra vez. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Ahora sí. Es un gusto estar acá nuevamente y sobre todo hablando de un tema, como bien lo dices, una radiografía ambiental. Entonces vamos a abordar un poco de lo que está pasando en cada una de nuestras zonas naturales en Ecuador, que es importante también saberlo. Siempre hablamos las noticias, pero quizás no conocemos a profundidad cuáles son estos desafíos que ocurren en cada una de estas zonas. Perfecto. ¿Cómo haces esta radiografía? ¿En qué consiste? Bueno, principalmente porque ya han pasado casi 10 años desde que 193 países, para ser específica, se comprometieron a reducir sus gases de efecto invernadero para controlar el calentamiento global. Esto es conocido como el Acuerdo de París. Y este Acuerdo de París es el protagonista de casi todas las conferencias que se hacen todos los años de Naciones Unidas, conferencias de cambio climático, pero aunque estas reuniones se dan desde hace muchísimos años anualmente, todavía no logramos cumplir las metas trazadas para combatir el cambio climático. Y acá en Ecuador específicamente, en diciembre del año pasado, el Ministerio del Ambiente actualizó el informe GeoEcuador, después de 15 años de no tener estadísticas actualizadas. Entonces, este documento es súper importante porque recopila información sobre el estado del ambiente, el recurso hídrico a nivel nacional, es de alguna manera una especie de diagnóstico que podemos hacer y que las autoridades tienen para tomar decisiones con datos actuales. Por eso quise hacer este reportaje para ver cómo estaba este estado del ambiente del país, porque como te decía, hablamos de casos aislados, de historias de comunidades, pero hasta ahorita no habíamos tenido un panorama completo de toda la situación. Perfecto. En este reportaje que está publicado en la edición reciente de la revista, tú citas el informe Planeta Vivo 2024. ¿En qué consiste? El informe Planeta Vivo es desarrollado por el Fondo Mundial para la Naturaleza. Básicamente es también un estudio exhaustivo, pero este es más a nivel global sobre las tendencias de la biodiversidad y la salud del planeta. ¿Y por qué lo linkeé con este informe a nivel nacional? Porque uno de los hallazgos que hacían era que si no se detenía la deforestación en la Amazonía, se podrían liberar hasta 75.000 millones de toneladas de carbón. Es decir, que la Amazonía pasaría de capturar todos estos gases por todos los árboles que alberga y se convertiría en una fuente de emisiones más bien, porque al morirse esta biodiversidad se generarían incendios y se desprenderían todos estos gases que los árboles han mantenido y han procesado durante varias décadas. Perfecto. En esta radiografía que logras hacer en el reportaje, tú haces o cuentas cuál es la situación del Ecuador en diferentes espacios o entornos. Comencemos con la biodiversidad. Las principales presiones que tiene ahorita están relacionadas con el tráfico ilegal de vida silvestre, que se concentra principalmente en provincias como Orellana, Pichincha y Guayas. Y dentro de las especies más traficadas está el loro cabeciazul, la boa matacaballo, la tortuga motelo, el cozumbo, que es como un coatí, y el mono ardilla de Humboldt, como ¿ves? Son especies que las encuentras tanto en Amazonía como hasta en la costa. Y otra amenaza también que tiene la biodiversidad, aparte de este tráfico ilegal, son las especies invasoras. Por ejemplo, en Galápagos, la mosca es altamente riesgosa para ese ecosistema porque amenaza la reproducción de los pinzones en todo el archipiélago. Entonces uno creería que una mosca es súper inofensiva, pero ese es el claro ejemplo de cómo una especie que no
es de ese ecosistema, puede generar tanta afectación por más pequeña que sea. Pero lo más preocupante es que este tráfico ilegal, estas especies invasoras y la intervención humana ha hecho que más de 8.000 especies entre plantas y animales estén en las listas rojas de peligro. Y estas listas rojas de peligro cataloga o clasifica las especies de acuerdo a su riesgo de desaparecer. No todas están en peligro de extinción, hay algunas que todavía tienen una población bastante considerable, pero que sí están consideradas en riesgo. Y para hacer frente a esta amenaza, algo que también lo descubrí en el reportaje fue que Ecuador y Colombia tienen una estrategia binacional para el control en zonas fronterizas. Esto muy ligado al tema del tráfico de vía silvestre. Seguramente. Ok, como todo está conectado, pasemos de la biodiversidad a los suelos. En los suelos es súper interesante porque está muy ligado al área urbana. Entonces, la generación de residuos es una de las principales presiones que tienen los suelos. En 2024, Ecuador generó más de 5 millones de toneladas de residuos sólidos. Y de ese total, más del 50% se dirige a rellenos sanitarios y el resto se va a celdas emergentes o a botaderos a cielo abierto. ¿Puedes repetir la cifra, por favor, Nicole? Sí, Ecuador cada año, el año pasado, generó más de 5 millones de toneladas de residuos sólidos. Y de ese total, un 50% se dirige a rellenos sanitarios y el resto de ese porcentaje se va a celdas emergentes o a botaderos de cielo abierto. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Es que la mayor cantidad de estos residuos se generan en las áreas urbanas y estas zonas son justamente las que están en crecimiento. Entonces, si disponemos mal de esta basura, ya al momento de la cadena final, esto podría generar una contaminación al suelo, afectando su calidad y fertilidad, porque por ejemplo en estos botaderos a cielo abierto no es que hay un procesamiento adecuado, sino que están ahí y están literalmente en el suelo y esto hace que se derramen gases tóxicos, líquidos tóxicos, lo que afecta esta fertilidad de los suelos. También en este espacio está el tema de los incendios forestales. Solo en 2024 se registraron más de 5.000 incendios que dejaron 83.000 hectáreas de cobertura vegetal quemada. Entonces, las dos principales amenazas para los suelos podríamos decir que serían los incendios y la mala disposición de los residuos, incluso desde las ciudades. Ok. Ahora, yo también pensaría que los suelos están tal vez vinculados con el agua. No sé si de pronto eso tiene alguna relación o cuál es la afectación que tú pones en evidencia en este reportaje. Está ligado porque justamente las actividades agropecuarias utilizan casi el 82% del agua autorizada para consumo. Y aunque es importante que esta agua que se utiliza para riego sea de la mejor calidad porque finalmente va a llegar hasta los alimentos, en el 2016 la Agencia de Regulación y Control de Agua indicó que las fuentes que el país utilizaba para el uso agrícola no tenían las cualidades requeridas para su uso y aprovechamiento. Es decir, que no tenían la calidad adecuada y esto podría generar una cadena de afectaciones a futuro porque, como te digo, es agua que se utiliza para riego, para cultivos, para alimentos que posteriormente serán consumidos. Y otra cosa también relacionada al agua es que el propio Ministerio del Ambiente tomó unas especies sí, tomaron muestras en fuentes de agua de consumo humano y descubrieron que un 83% no cumplía con los criterios para un uso seguro. Entonces, vemos que al contaminarse el tema de los suelos, también de alguna manera contamina el tema de las vertientes de agua y al contaminarse estas vertientes de agua, también de alguna manera llegan hasta la cadena alimenticia. Entonces es todo un ciclo. 83% no es seguro. Ese fue el no dato es seguro. No es seguro. De las aguas que alimentan los suelos, que alimentan
futuro plato de comida de un ecuatoriano. Y de, Ese fue y de exportación justamente, incluso. sí. Ok. Incluso de exportación. Y fueron muestras tomadas por el mismo Ministerio del Ambiente y que están en este informe publicado en diciembre. Bien, estamos pasando entonces dentro de la radiografía desde la biodiversidad, donde ya nos diste datos y un poco contexto, nos hablaste de los suelos, pasamos al agua porque está conectado y me hablaste de contaminación. Y cuando hablamos de contaminación, también se me viene a la mente el aire, que es además uno de los aspectos que se evalúa en esta radiografía. En el aire, en cambio, también de alguna manera está el sector agrícola. Los principales gases de efecto invernadero en el país que causan son el sector de energía, el sector agrícola, las diferentes industrias por las fábricas, el sector de residuos, que ya lo hablamos, y el cambio en el uso del suelo, que esto quiere decir básicamente cuando una persona cambia la vegetación para realizar una actividad en específico. Pero aunque estas sean las principales fuentes de contaminación del aire, en el informe mencionaban que hay un problema mucho más grave y es el incremento de los vehículos. Se estima que este aumento genera gases contaminantes que afectan a más del 60% de la población urbana en todo el país, por todos los gases contaminantes que desprenden los motores, que desprenden al momento de estar en movimiento. Entonces, ese también fue uno de los hallazgos de este informe GEO. Ok, este informe GEO tiene una mirada bien puntual sobre todos los aspectos que nosotros estuvimos conversando en este momento y cuál finalidad tiene, es decir, hacia dónde va o hacia dónde va el país revisando estos hallazgos de este informe. Bueno, hay algunos planes que se han establecido de acuerdo, por ejemplo, a agua, suelos. Para enfrentar el problema del agua, por ejemplo, desde el 2021 se ejecuta el Plan Nacional de Riego y Drenaje del Ecuador, que es justamente para gestionar esta agua específicamente de riego para evitar esa contaminación a futuro en la cadena alimenticia. Entonces, el objetivo es asegurar que la población tenga alimentos de calidad y que estén con todas las regulaciones. En 2008 también un dato importante es que Ecuador fue el país pionero en otorgar derechos a la naturaleza. Esto significa que tiene la obligación de conservar, restaurar y precautelar el ambiente. ¿Y qué es lo que de alguna manera se ha logrado ahora en temas de bosques? Tienen el programa Sociobosque y el programa Sociomanglar, que ya se ejecuta desde el 2008 para hacer frente a la degradación de los suelos. ¿Y qué hace esto? Otorga incentivos económicos a cambio del cuidado de la naturaleza. Esto puede ser tanto agricultores, tanto como productores o personas que viven en la sierra, se me ocurre, o en el campo, tienen su propia tierra, pueden acceder a este programa. Pero algo súper importante que destacaba el mismo ministerio en este informe GEO es que para lograr cuidar la naturaleza necesitan tener ejes y planes de trabajo que trasciendan los cambios políticos, porque solo la continuidad de estos programas como Sociobosque, el programa para precautelar las fuentes de agua, solo la continuidad va a permitir preservar los recursos naturales para las futuras generaciones. Entonces es algo en lo que sí se está trabajando, pero en el mismo informe, como te comentaba, mencionaba que es necesario que sean planes a largo plazo. Somos uno de los países más biodiversos, sin embargo, la situación del Ecuador refleja que hay muchos desafíos en el camino. Si nosotros quisiéramos mantener esta biodiversidad, tenemos planes que seguir con mayor rigurosidad, incluyendo lo que tú mencionaste, que es que desde el 2008 en la Constitución el Ecuador le otorga derechos a la naturaleza, pero muchas veces vemos como esos derechos no son aplicados, realmente no son una prioridad. En decisiones políticas y no políticas siguen no siendo una prioridad. Entonces, ¿cuál sería el principal desafío después de que tú pudiste observar toda esta situación a gran escala y con detalle en esta radiografía? Creo que el principal desafío sería seguir trabajando en educación ambiental. Existen los programas, existen las leyes,
existen las regulaciones, pero se necesita trabajar a profundidad con la ciudadanía para que conozca lo que puede y lo que no puede hacer. Tan simple desde el tema de residuos, impulsar el tema del reciclaje en las casas, impulsar el tema de separación, impulsar el hecho de que no se utilicen plásticos de un solo uso, que de hecho ya existe una ley para regular eso, eliminar progresivamente, pero que no se cumple. Entonces, creo que más que seguir creando programas, lo que se debería hacer es dar una mirada profunda a los que ya tenemos, analizarlos, ver si ya resultaron y trabajar de cerca con la ciudadanía para impulsar esta parte que todavía nos ha estado costando mucho y es aterrizar to todos estos contenidos, por ejemplo, que hablamos de cambio climático, contaminación, a un lenguaje que toda la población lo puede entender y que cada uno de los habitantes diga, bueno, yo como desde mi hogar, desde mi metro cuadrado, ¿qué es lo que puedo hacer? Creo que en eso sí nos falta trabajar mucho. Nicole, y estamos hablando con Nicole Landín, periodista de revista Vistazo. Ella nos comparte hoy su reportaje que hace una radiografía ambiental del Ecuador. Esta es un reportaje que está en la última edición. ¿Qué más quisieras contarnos de esta última revista que tienes en mano? Esta edición es súper variada. Hay una entrevista exclusiva a Robert Kennedy Jr., que él cuenta su relación con Ecuador, con el presidente Daniel Noboa, pero también tenemos, por supuesto, nuestras otras secciones como de salud. Hay un reportaje a profundidad sobre la vasectomía, cómo es este procedimiento, cuáles son los tabús. Incluso en la parte de país también tenemos, y lo tenemos en portada, un vistazo a la vida de Nils Olsen, bueno, no se ve tanto, presidente de la Asamblea Nacional, y están, por supuesto, nuestras secciones de gente y cultura con distintos personajes de interés a nivel nacional, así que los invito a leerla porque está muy interesante. Gracias, Nicole, por compartirnos toda esta información y espero tenerte pronto con un nuevo tema de Vistazo a la Sostenibilidad. El próximo tema será sobre los estragos que ha dejado la minería ilegal en distintas poblaciones de Zamora Chinchipe. Hay muchos afectados, incluso hubo un invernal muy fuerte. Las maquinarias de la minería ilegal estaban desviando el cauce de los ríos. Entonces fuimos para allá un equipo periodístico a ver cuáles eran las afectaciones que estaban teniendo las personas. Estaremos atentos entonces a ese reportaje. Nicole, muchísimas gracias por compartirnos ese trabajo que has hecho. Gracias a ti, Clarita.